Hice un trato con el diablo. No con el diablo que conoces. No el de los libros, los cuentos y las películas. No tiene pequeños cuernos rojos. No es atrapado en un lago de hielo. Nada tan dramático. Mi esposo levanta la mano y me masajea los hombros, tratando de disipar mi tensión permanente. Es inútil y ambos lo sabemos. ¿Estás segura de que no quieres llevar a las niñas a pedir dulces?, me pregunta. Seguro que la niñera estará encantada de tener una noche libre. Sacudo la cabeza, sin querer. Sigo sentada rígidamente en el sofá cuando bajan saltando las escaleras. Hailey, de 8 años, va vestida de Hermione de Harry Potter. Allison, de 6 años, es una mariposa. Logro esbozar una sonrisa en el rostro mientras corren hacia la puerta para encontrarse con su niñera. Estarán fuera al menos unas horas. He pagado mucho dinero para asegurarme de ello. Entonces se cierra la puerta y volvemos a estar solos mi esposo y yo. Ninguno de los dos dice nada durante unos 15 minutos. Suena el timbre. Él me mira, echa un vistazo a la puerta y suspira. No tienes que quedarte para esto, dice. No me digno a responderle. Se dirige a la puerta. Oigo cómo invita a quien quiera que sea a entrar. Entran 2 niños, un esqueleto en edad primaria y un ángel de la muerte que podría estar en la escuela secundaria. Tal vez a principios de la secundaria. Cierra la puerta tras ellos y los hace pasar al salón, conmigo. Mis ojos ya están empañados por las lágrimas y los niños empiezan a mostrarse incómodos, desconfiados. Empiezan a sentir que han cometido un error. Lo han hecho, pero es demasiado tarde para corregirlo. Mi esposo se acerca a ellos con un bate de béisbol. Lo veo todo, obligándome a presenciar cada gota de sangre, cada grito ahogado. No hace mucho ruido. Mi esposo sabe lo que está haciendo. Veo cómo arrastra los cuerpos hacia el sótano. Finalmente, vuelve a subir las escaleras y se sienta a mi lado. El timbre de la puerta ha sonado 4 veces mientras él estaba ocupado, y no ha respondido a ninguna. Solo unos pocos más este año, dice. Eso es todo. Luego se acabó y ya está. Hasta el año que viene. Esa parte no la dice. Cuando tuvimos nuestra primera hija, cuando mi esposo me mostró por primera vez quién era realmente, le hice un trato. Podía tener cualquier otro hijo siempre que no hiciera daño a la nuestra. Intento fingir que no me arrepiento, mientras me obligo a mirar la sangre de su boca. Necesitaba contárselo a alguien, sobre todo para desahogarme, pero también porque, por muy jodida que sea la situación, es una de las mejores historias que he escuchado. Asisto a una gran universidad en Arizona. No diré cuál, pero mis amigos y yo estábamos compartiendo una botella de whisky la otra noche, cuando empezamos a compartir historias. De alguna manera, entramos en el tema de las historias espeluznantes, y parece que varios de nosotros teníamos un suceso extraño del que hablar. Gabriel nos habló de un extraño apartamento en el que habían vivido él y su madre cuando vivían en Virginia Occidental. Al parecer, su madre lo había despertado gritando una noche después de que una figura oscura hubiera aparecido sobre su cama
y lo hubiera despertado con miradas lascivas. Había entrado para encontrarla fundida en la nada, y los dos se habían mudado poco después. John les había hablado a un extraño ciervo que había visto en una excursión de caza, y yo les conté algunos sonidos que había escuchado fuera de la casa de mis padres en Montana durante mi infancia. Uno de los amigos de papá, que era zoólogo o algo así, dijo que no se parecía a ningún animal con el que se hubiera familiarizado. Papá le preguntó en broma si era un pie grande o algo así, y él nunca lo negó. Se quedó callado y dijo que no lo atraparía ni muerto en esos bosques al anochecer. De todos modos, nunca fuimos a acampar allí, pero ciertamente nunca pasamos de la línea de propiedad después de eso. Le pasé la botella a Samuel y, por una vez, tomó un sorbo. Samuel, Sam para abreviar, había estado viviendo en los dormitorios desde antes de que yo llegara a la universidad. Estaba en su tercer año y estudiaba ingeniería mientras trabajaba para obtener su licenciatura. Nos había contado varias historias sobre su crecimiento en un pequeño pueblo de México, y tenía que agradecer a su tío su actual condición de estudiante. Su tío era profesor de estudios españoles y antigüedades, y se había ofrecido ayudar a su sobrino para conseguir una visa de estudiante, para que pudiera hacer algo más que beber cerveza de porquería en el bar local y hacer trabajos manuales toda su vida. Empecé diciendo que era raro ver a Samuel beber, pero no creo que entienda lo extraño que es. Samuel era nuestro conductor designado permanentemente porque en los 2 años que lo conocía, nunca lo había visto tocar una botella de alcohol a menos que fuera para tirarla o quitárnosla después de que hubiéramos bebido suficiente. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de decir con voz apagada: ¿Les dije a todos que crecí en México? Todos asentimos, y él continuó: Bueno, crecí en un pueblito rural en las afueras de Hermosillo. No era grande, tal vez 8,000 personas en todo el pueblo, y la mayor parte de nuestro trabajo provenía de la planta procesadora o de las granjas que operaban alrededor del pequeño pueblo. Mi madre y yo vivíamos allí con mi abuela y mi abuelo, y con un tío mío que vivía en Estados Unidos y enviaba dinero a casa cuando podía. Mi abuelo era criador de caballos, algo que mi familia ha practicado durante generaciones, y trabajaba como ganadero para uno de los ranchos de la zona. No estábamos tan bien como el ganadero, pero nos iba bien. No era una mala vida. Era dura, pero no carecía de placeres. Cuando estaba en el instituto, mis amigos y yo íbamos a menudo a las fiestas que se celebraban en las granjas locales. El hijo del dueño del rancho, Santiago, y yo habíamos sido amigos desde que éramos jóvenes, y nos juntábamos con algunos de los hijos del encargado del rancho: Juan, Christopher y Mateo. Éramos buenos amigos, probablemente los mejores que he tenido nunca. Pero una noche descubrimos algo en lo que ninguno de nosotros había creído nunca. Todos habíamos crecido con las historias de la Llorona y el Silbón, pero a mi madre siempre le gustaba utilizar cierta leyenda para asusarme. La lechuza era una bruja que se convirtió en una especie de demonio búho después de su muerte. Se decía que vagaba por la tierra, cazando a los borrachos o a los niños que salían a altas horas de la noche. Hacía ruidos en la noche para engañarte y que abriera la ventana para robarte los ojos. Se hacía pasar por un bebé para traerte al bosque.
Podía crear tormentas eléctricas y otras cosas desagradables, y venía a buscar a los niños traviesos si se portaban mal. La lechuza se utilizaba mucho en mi casa para obligarnos a hacer cosas, como las tareas o los deberes, que realmente no queríamos hacer. Cuando llegué a la adolescencia, ya había dejado de lado las historias de miedo de mi madre sobre las lechuzas. Estaba mucho más interesado en beber con mis amigos y conocer chicas. Tenía 16 años cuando me sorprendió al salir por la puerta. Sé a dónde vas estas noches. Te ruego que no salgas a beber con tus amigos. Sin embargo, me desentendí de ella, diciendo que era mayor de edad y que si quería salir con mis amigos, lo haría. ¿Y si la lechuza se cruza con tu grupo? Me burlé, diciéndole que sus historias ya no me asustaban. Esa es la historia que mató a tu padre, empezó a decir, pero la corté. Papá había muerto en un accidente por conducir ebrio antes de que yo naciera. Se salió de la carretera y chocó con un árbol. Su coche estalló en una bola de fuego. No había quedado nada que enterrar, pero mamá había insistido en que había sido la lechuza quien lo había sacado de la carretera. Esto me había hecho temer aún más a la criatura cuando era un niño, pero ahora solo me enfurecía que utilizara la muerte de mi padre de esta manera. Me fui sin decir nada más, subiendo el coche de Santiago mientras se alejaba por última vez. Ella estaba de pie en la carretera, llorando, mientras nos alejábamos. Esa imagen quedaría grabada en mi cerebro hasta el día de mi muerte. Salimos tarde. No puedo decir mucho sobre la fiesta, solo que fue en el granero de alguien. La cerveza estaba caliente, la mujer no, y la música era, como mucho, mediocre. Bebí demasiado, tratando de ganar la pelea con mi madre, y para cuando dimos por terminada la noche, ya estaba muy borracho. Nos subimos al coche de Santiago, todos riendo y achispados. Nos pusimos en marcha. Santiago se las arregló para mantenerlo en la carretera mientras nosotros nos reíamos y chillábamos en el asiento trasero. Se reía con nosotros, subiendo la música de la radio, pero cuando se desvió de repente, todos gritamos como locos. Volvió a la carretera. Mateo abrió la ventanilla para vomitar, y yo me incliné para preguntarle qué le pasaba. Parecía pálido, con todo el susto de la borrachera mientras tartamudeaba. Creí que había visto a una anciana en la carretera, pero cuando se giró, su cuerpo parecía estar mal. Le dije lo raro que era ver a alguien tan mayor fuera tan tarde cuando de repente le grité que mirara. Había algo en la carretera, y si era lo que había visto antes, había tenido toda la razón. Estaba encorvada, con un largo manto sobre los hombros, y parecía deforme. Se giró para mirar el coche mientras avanzaba, y pude ver unos ojos rojos y penetrantes que me clavaron en el alma. Lo vi todo en el espacio de 5 segundos tal vez, pero veré esos ojos hasta el día de mi muerte. Santiago nunca tuvo la oportunidad de hacer nada, y nos estrellamos contra ella haciendo unos 55. El coche se paró en seco de repente, y yo volví en mí un minuto después. Me había dado un buen golpe en la cabeza con el asiento, pero una mirada a Santiago me dijo que había tenido suerte. Se había estrellado contra el parabrisas, rompiéndose el cuello y convirtiendo su cráneo en una calabaza podrida. Los demás parecían estar bien, pero el coche echaba humo, y nos bajamos mientras evaluábamos los daños.
Toda la parte delantera estaba destrozada como si hubiéramos golpeado un árbol o una gran roca, pero no había nada en la carretera que pudiera ser golpeado. Me acordé de la anciana y me fui a comprobar las trincheras, pensando que tal vez la habíamos sacado de la carretera. Los demás se arremolinaron, sin saber qué hacer, y fue entonces cuando ocurrió. La luna estaba llena esa noche, o bien podría habérmela perdido. Una sombra pasó por encima de mí, una cosa con una envergadura similar a la de un cóndor, y levanté la vista justo a tiempo para ver cómo caía sobre mis amigos, mientras se amontonaban alrededor del coche. Había aterrizado sobre Juan, rompiéndole la espalda y tirándolo al suelo. Gritaba. Sus gritos eran agudos y miserables, pero no gritó por mucho tiempo. El pájaro bajó la cabeza y empezó a alimentarse de él, con su pico hundiéndose y buceando mientras los otros dos retorcían horrorizados. Cuando levantó la vista, con la cara chorreando sangre y los ojos de búho mirándome fijamente, eché a correr. No sé si los otros dos corrieron en ese momento, pero me sentí como un ratón que ha visto un búho. Corrí, todavía borracho y zumbando, y las cosas se agolparon en mi periferia. Todavía podía oír ese sonido húmedo y crujiente cuando la criatura se alimentaba, y tropecé cuando mis pies chocaron con una raíz. Seguí corriendo, seguí moviéndome. Seguí mostrando mis salones mientras las casas se tambaleaban como un cuadro al óleo. Seguí corriendo, sabiendo que mi casa no podía estar lejos, sin notar la falta de sonidos nocturnos a mi alrededor mientras corría. Cuando aquel chillido sobrenatural partió la noche, me asusté y giré una esquina al azar. Cuando mi pie cayó en el bache, pensé con seguridad que iba a morir. Mi mundo estalló de repente con luz, y retrocedí a trompicones mientras un algo brillante casi me cegaba. Me giré, dándole espalda a esas luces cegadoras, y vi un horror en descenso. Los faros iluminaron a la cosa búho, y cuando se abalanzó sobre mí, supuse que era el fin. Cerré los ojos, me llevé una mano a la cara, y me preparé para morir. Fue entonces cuando oí a mi madre gritar a esa cosa. Salió del coche gritando maldiciones y blandiendo una cruz con una larga cadena de plata. El monstruo búho agitó las alas, cambiando de rumbo y levantando el vuelo. Chilló con fuerza, agitando las alas con rabia mientras reprendía el vuelo. Mi madre me ayudó a subir al coche y debí de desmayarme, porque la mañana siguiente me desperté en mi cama. Habría creído que era un sueño si mi madre no me lo hubiera contado, mientras estaba sentada en la mesa del desayuno con un plato de comida y una cafetera. Me lo contó todo, cómo la criatura había matado a mi padre una noche mientras volvía a casa borracho, cómo Santiago y Juan habían sido encontrados muertos esa mañana, cómo mis otros amigos nunca habían llegado a casa. Me lo explicó todo y me dijo lo afortunado que era de estar vivo. Me dijo que se me había dado una oportunidad y que dependía de mí saber cómo aprovecharla. No le gustó mi respuesta después de pensarlo durante unos días, pero lo entendió. Seguí yendo a esas fiestas, pero no volví a beber. En su lugar, ayudaba a la gente a llegar a casa de forma segura. No volví a ver a esa criatura, pero hubo noches en las que imaginé que podía sentir su mirada de odio. Le quitaba su presa, le robaba su comida, y nunca me lo perdonó del todo. No pasó un día sin que piense en esa noche y en mis amigos que murieron. Nos sentamos alrededor
bebiendo mientras escuchábamos su historia. Un frío que fluía a través de nosotros mientras él contaba su historia. Diría que ese fue el final, pero no le haría justicia si lo hiciera. Hace 3 semanas, Samuel vino a verme llorando y me dijo que su madre iba a morir. Lo senté. Temblaba como una hoja y le pregunté cómo era posible que lo supiera. Antes de eso, no lo había visto en clase durante unos días y parecía cansado y aturdido. Estaba en la casa de mi madre, la que tiene la propiedad de mis abuelos, y la oí llorar. Entré en la sala y allí estaba, sentada en la mesa de la cocina. Me acerqué a ella, le puse una mano en el hombro y le pregunté qué le pasaba. Entonces me agarró del brazo y su mano se había convertido en una garra. Giró la cabeza y me gritó a través del pico del búho. Su cara se había convertido en la de la bruja búho y justo antes de que me despertara, gritó el nombre de mi madre. Le pregunté qué significaba eso y me dijo: algunas personas dicen que verla en un sueño significa que alguien a quien quieres va a morir. Ella gritó el nombre de mi madre. No puedo ignorar eso. 3 días después, me dijo que volvía a su ciudad natal para su funeral. Ellos la encontraron en su habitación. Había tenido un ataque al corazón. Tengo que ir a casa a despedirme. ¿Cuidarías mis plantas mientras estoy fuera? Le dije que lo haría, pero creo que sabía que no iba a volver. Hace una semana, le pregunté a su tío si había novedades. Solo suspiró y me dijo que su sobrino había desaparecido. Mi madre me dice que se fue a la casa que compartían él y su madre, y que nadie lo ha visto desde entonces. No sabemos dónde está, pero si todavía está regando sus plantas, iré a recogerlas esa tarde. Con suerte, podré devolvérselas cuando vuelva. No sé qué fue de Sam, pero rezo para que la bruja lechuza no lo haya atrapado. Bueno, estoy nervioso. Me sudan las manos, pero estoy aquí para contar mi trauma a los muñecos. Era Halloween, y mis padres me dejaron en casa de mis primos, mientras ellos se iban a una fiesta de disfraces. Como todo niño tenía mis juguetes de acción y cosas así, pero mis primos tenían un juguete muy interesante, ya que ese se movía solo, e hice un plan para jugar con él. Mientras ellos dormían, yo lo cogí de su paquete y comencé a jugar. Se movía solo y hasta hablaba. Lo raro era que decía mi nombre y todo, pero no le presté atención y solo me divertí. Después de meterlo en su paquete, solo me fui a dormir. Al día siguiente mis primos cogieron el juguete y ese no caminaba ni hablaba. Lo revisaron y no tenía pilas. Hoy me pregunto, ¿cómo caminó hacia mí? ¿Cómo dijo mi nombre si no tenía pilas? Hace unas semanas llamaron mis tías y dijeron que uno de mis primos murió al lanzarse de una ventana. Y lo único que encontraron fue el juguete justo en la ventana, riéndose, sin pilas.